Bendiciones, querido pueblo. Les saluda a su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Vamos a predicar hoy preparación previa. Y vamos a buscar el libro de Josué capítulo 3. Hermanos, el capítulo 3 nos habla de un hecho que estaba por suceder al pueblo de Israel. ¿Cuál es el hecho? Ellos estaban por cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido bajo pacto. No lo cruzarían en barco, sino a pie. Ya Moisés había muerto y le sucedió en el liderazgo su siervo Josué, y para eso vamos a leer Josué capítulo 1, versículo 1 al 4, para apoyarlo con su palabra. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. En el capítulo 2, Josué envió 2 espías para que reconozcan la tierra y a Jericó. Y estando en Jericó los espías, es dado aviso al rey de Jericó, que estos 2 hombres estaban espiando la tierra. Entonces una ramera llamada Rahab los esconde y pueden huir secretamente. Eso se encuentra en Josué capítulo 2, versículo 1 al 7, pero no lo vamos a leer porque ya hice el resumen. Ahora Josué capítulo 2, versículo 23 al 24, dice así: Entonces volvieron los 2 hombres, o sea, los 2 espías, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Vemos, hermanos, que llegan los espías a Josué, le cuentan todo lo que le había acontecido, cómo habían tenido que ser escondidos allí en esa casa con esa mujer que los había salvado. Y esto simplemente es un preámbulo antes de llegar al capítulo 3. Y para eso, ya llegando al capítulo 3, se disponen a cruzar el Jordán, después de que estos 2 espías anotician a Josué lo que acabamos de leer. Entonces ya se disponen a cruzar el Jordán, pero reposan 3 días. Y Josué les dice algo muy importante. Y para eso vamos a leer ahora el capítulo 3 del versículo 1 al 5. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, entre el arca, haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5, y muy importante: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos. Y para que entendamos un poquitito más, vamos a leer
Bajo la ley, ¿qué santificación tenían que hacer este pueblo? Leamos Éxodo, capítulo 19, versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Versículos 14 al 15. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Vemos, queridos hermanos, que bajo la ley, este pueblo tenían que acatar lo que la ley decía, que era lavar sus vestimentas, lavar sus ropas y no tener relación sexual. Esa era la santificación que Dios le estaba pidiendo a toda esta nación, a todo este pueblo, antes de poder cruzar el Jordán para poder posicionarse de su tierra. Observen, queridos hermanos, que el pueblo de Israel iba a tomar posesión de algo físico, la tierra de Canaán, y su líder Josué les dice que se santifiquen. Ustedes pueden imaginar que quizás la santificación sea para tu progreso espiritual, para tu progreso ministerial y todo lo que tenga que ver con el espíritu. Pero, sin embargo, en esta historia, en este contexto, el pueblo de Israel iba a posicionarse mediante la conquista de una tierra, de algo físico, de algo tangible y no espiritual. Quizás Dios te ha prometido algo en lo secular, en lo natural, en lo profesional, en lo emocional, que podría ser quizás un trabajo, un novio o una novia, adquisición de un bien material, quizás una casa, un auto, una moto, o un objeto que tú has anhelado con tu corazón y lo has pedido al Señor, el Señor te lo ha prometido. Y Dios te pide que te santifiques. Tal vez nunca pensaste que para todas las cosas de la vida hay que primero santificarse para recibir aquello que viene de Dios como promesa. Como por ejemplo, quizás tú esperas una moto, quieres adquirir una moto, y si la usas estando en pecado, puede pasar cualquier cosa. A veces no tomamos atención a esos pequeños detalles y pensamos que las adquisiciones materiales, las posesiones y las cosas que nosotros logramos conseguir en la vida, que Dios nos provee en su misericordia y en su gran amor, no necesitan una previa santificación de parte de nosotros que vamos a adquirirlo. Pero ¿cuántas personas han adquirido posesiones que han anhelado su corazón y luego ha sido para maldición? Quizás en un momento de descuido han chocado y han perdido quizás la posesión material y hasta sus propias vidas. Pero, queridos hermanos, hay algo mucho más maravilloso y que también estamos esperando, o la iglesia de Cristo está esperando, y es la visitación del Espíritu Santo con poder y con fuego, que nos deje puro, que nos deje libre de impurezas, y para eso el Señor nos está dando tiempo para que nos santifiquemos. No conforme a la ley, como le había dicho a este pueblo, sino bajo un nuevo pacto. Y ya somos conocedores los que formamos parte de la iglesia de Cristo, que ese nuevo pacto es la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo. Es la sangre de Yeshua HaMashiach, el Mesías enviado a la tierra, y también de su palabra. Purificarnos con la sangre y con su palabra. Por eso en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo
pecado y el poder de su palabra que nos purifica, que nos limpia y nos prepara también para poder ser dignos de recibir lo que el Señor nos ha prometido. Nos santifiquemos, queridos hermanos, para que seamos vasos de honra, dignos de ser llenos de su gloria. Porque el mundo entero está expectante de esta visitación. El mundo entero está esperando la gloria de Dios. Y están orando y están clamando y están pidiendo a Dios por esa gloria. Pero yo me pregunto si te estás santificando. Y hay otro punto importante para recibir lo que el Señor nos prometió. Y es la fe, queridos hermanos. Y para eso leamos Josué capítulo 3, versículo 11 al 17. Dice así su palabra: He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del río, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Si los sacerdotes, los guías de este pueblo, los guías espirituales de este pueblo dudaban, aquellos que llevaban el arca del testimonio de Jehová, la presencia misma de Jehová, si ellos dudaban de que las aguas del Jordán se dividirían, nunca iban a cruzar y tampoco alcanzarían a obtener la promesa hecha por Dios. Se quedarían simplemente contemplando, asustados y temblados, mirando quizás el agua desbordarse y con temor, porque muchas veces el temor nos paraliza, el temor no nos deja avanzar, el temor nos hace perder la fe. Pero estos sacerdotes no dudaron, metieron sus pies en las aguas. Primero había que poner los pies en las aguas. No era que las aguas antes de mojarse se iban a abrir a sus ojos. Primero tenían que hacer un acto de fe, introducirse en las aguas. Y recién las aguas se detenían. Y recién las aguas se secaban. Y todo el pueblo pasó en seco, dice su palabra. Josué capítulo 5, avancemos un poco. Versículo 13 al 15, hay una historia que me tocó mucho cuando estaba preparando este mensaje. Ya habían cruzado el Jordán. Dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Vemos a este líder frente a la presencia
del mismo Dios. Una teofanía, hermanos, porque de lo contrario no podría haberlo adorado. El ángel no se hubiera dejado adorar porque son consiervos nuestros. Por lo tanto, estaban ante la misma presencia de Dios. Allí estaba Josué, recibiendo una orden de parte, un encuentro sobrenatural con Elohim, con Yahvé. Pero después del encuentro sobrenatural, todo cambia. Es que eso pasa, hermanos, cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios tiene un encuentro personal con cada hijo suyo, un encuentro con la iglesia de Dios. Todo cambia, nada volvió a ser igual, pero les esperaba una prueba fuerte. Que a veces nosotros pedimos a Dios una visitación, pero no sabemos por qué a veces Dios nos manda esa visitación. Y recuerdo unos años atrás cuando había una situación difícil en mi vida con respecto a mi trabajo, con esta iglesia que antes era un maternal. Y recuerdo que en esa oportunidad, ya cerrando el jardín, Dios hizo una visitación a nuestra familia, a nuestra iglesia y a mí en lo personal. Una visitación poderosa, y yo entendí por qué era necesaria. Porque el momento que iba a pasar iba a ser difícil. La situación que íbamos a tener que vivir era muy afligente. Y necesitábamos sabiduría, necesitábamos que la gloria de Dios esté reposando de una manera sobrenatural sobre nuestras vidas. Y para poder entender cuál fue esa prueba fuerte, vamos a Josué capítulo 7, versículo 11 al 13. Allí el pueblo de Israel iba a posicionarse de la tierra y estarían realmente muy contentos. Pero esa tierra estaba llena de enemigos. Y no es que iban a llegar a la tierra, la iban a conquistar fácilmente, sino que iban a tener que pelear y pelear fuertemente porque eran adversarios fuertes, eran naciones poderosas, eran enemigos poderosos. Y dice así, dice, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Recordemos que el Señor le había dado previamente la orden de que no tomen nada del anatema, que no tomen nada de los enemigos. Y entonces ellos no hicieron caso. Hubo una persona que aquí el Señor lo cuenta, dice versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Por qué? Porque habían tomado del anatema, habían hurtado y habían mentido. Dice, no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. O sea, ellos mismos se han transformado en anatema, han tomado anatema y ellos mismos se han transformado, dicen anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Y le dice nuevamente, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. A veces pensamos, hermanos, que podemos mentir y a los hombres le podemos mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Muchas personas andan en esta vida hurtando y tomando lo que no le agrada a Dios. Y total, dice, Dios es amor. Y Dios me entiende que yo necesito esto, que a mí me gusta esto, pero Dios dice, eso que te gusta y eso que necesitas y eso que quieres es anatema. O sea, es maldito. El pueblo de Israel tenía que luchar contra enemigos para poder conquistar su tierra, su promesa. Pero habían pecado tomando del enemigo el anatema. Y ellos mismos se habían convertido en anatema, en algo maldito ante los ojos de Dios. Por eso no podían vencer a sus enemigos.
Y el Señor le pide en el versículo 13, igual que en el capítulo 3, versículo 5, le pide que se santifiquen nuevamente. Porque cuando, hermanos, tenemos que posicionarnos de la promesa de Dios, sea espiritual o sea física, material, necesitamos santificarnos como Dios le había dicho a Josué. Tenemos que santificarnos, hermano, quitando todo tipo de anatema de nuestras vidas para poder vencer a nuestros enemigos y posicionarnos de esa manera de las promesas que Dios nos hizo por su palabra. Tenemos que sacar los anatemas, no solamente materiales, sino también los anatemas que hay en el corazón, como ídolos y todo lo que no sea del reino de Dios. Y ese proceso, hermanos, lleva tiempo. Y las personas están distraídas. Las personas, la iglesia, hablemos, la iglesia está distraída. La iglesia de Dios duerme. La iglesia de Dios dice, viene la visitación, pero no se santifican. Siguen en sus mismos actos de pecado. Siguen siendo anatemas ellos mismos. No han hecho una introspección a su corazón. No han mirado su interior cómo está. Y muchos le echan la culpa a Dios y no empiezan el proceso de mirarse a sí mismos. Allí estaba este hombre que había pecado escondiendo el anatema. No, nadie se va a dar cuenta que lo he robado, que lo he hurtado, que lo he escondido y mintiendo. Y a los hombres le habían podido mentir, pero a Dios no. Y el versículo 15 de este mismo capítulo 7, resumiendo la historia, dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Él y todo lo que tiene, todo lo que había adquirido ese hombre, todo lo que era valioso para ese hombre, que lo había guardado para sí, todo iba a ser quemado. Y si seguimos leyendo la historia hasta el final, vemos que toda su familia también, hermanos. Porque hay personas que tienen anatema y contaminan toda su casa, contaminan toda su familia y hasta muchos contaminan la iglesia. Por eso es que hay que sacar el pecado. Porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Todo sería quemado. Porque se había quebrantado el pacto de Jehová. Y se había cometido maldad en Israel. Queridos hermanos, sea cual sea la promesa de Dios a tu vida personal, o que Dios hizo a todos sus hijos para este último tiempo final que nos toca vivir sobre la tierra, debemos santificar no solo el cuerpo y nuestras vestiduras materiales y espirituales, sino también sacar todo anatema de nuestras vidas. Y entonces podremos avanzar en fe hacia la promesa de nuestro Dios. Podremos cruzar el Jordán espiritual con fe, porque nos esperan lo que Yahweh, lo que nuestro Elohim nos prometió. Él prometió visitarnos con su espíritu para darnos poder. Y debemos tener fe de que fiel es el que prometió. Y finalizo leyéndoles Hebreo, capítulo 10. Versículo 19 y 23. Allí está el apóstol diciéndole lo siguiente: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena sentidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Estamos esperando, quizás, hermano, algo material o algo espiritual, pero sea lo que sea, hermanos, que estés esperando para tu vida, te debes santificar, debes tener fe, debes sacar los anatemas que tengas en tu vida, y entonces avanza con esperanza, porque fiel es el que prometió, como estuvo con Israel, como le entregó la tierra de Israel, te entregará también tu tierra en el tiempo que Dios tiene determinado para entregarte, en el tiempo que Dios tiene determinado para visitarte, hermano. Preparémonos como iglesia, hermano, para que seamos dignos, hermanos, vasos de honra, para que no sigan habiendo derrotas, para que nuestros enemigos no tomen derecho sobre nuestra tierra, para que nuestros enemigos no tomen derecho sobre nuestros cuerpos, hermanos. Y así podamos avanzar con fe y con esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios los bendiga.